Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es una tier list hablando de los jugadores de segundo año, ahora que ya llevamos un poco más de 2 meses de su segunda temporada en la NBA. Y no tenía muy claro si hablar de cómo están jugando ahora mismo o de qué opino de ellos de cara al futuro después de lo que hemos visto en esta primera temporada y un par de meses que llevan de carrera. Y hice una encuesta en el canal de YouTube y si bien ganó por un poco la proyección de futuro, estuvo bastante igualada, así que he decidido hacer las dos cosas. Voy a empezar por una tier list evaluando el rendimiento actual de los jugadores de segundo año, pero voy a hacer una doble subida en el mismo día, dado que voy a grabar 2 tier lists consecutivas, pero si sumamos las dos cosas van a ser demasiados minutos de duración. Así que primero en este vídeo vais a ver una tier list hablando de lo que están haciendo ahora mismo los jugadores de segundo año, cómo de contento o no contento estoy con ellos, o si no tengo nada claro qué pensar de ellos a día de hoy. Y unas horas después de la subida de este vídeo veréis una segunda tier list, la misma plantilla, mismos jugadores, pero en la que lo que voy a hacer en vez de hablar de la actualidad de estos jugadores es hablar del futuro de estos jugadores para ver si realmente creo que van a ser mejores de lo que están siendo ahora mismo, si están sorprendiendo, si están decepcionando y un poco para hacer una proyección de futuro. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y haré ya así. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la tier list de hoy, una tier list hablando sobre los jugadores de segundo año en la NBA. Voy a hacer 2 tier list diferentes. La primera va a ser evaluando el rendimiento de los jugadores actuales de segundo año en función a cómo lo están haciendo en esta temporada y lo que hemos visto en esta temporada y algo. Y luego voy a hacer otra en la que lo que voy a hacer es una proyección de lo que espero que sean en el futuro. Así que en esta primera tier list vamos a ver eso, cómo están jugando ahora, donde muchos jugadores todavía están lejos de demostrar su potencial, ¿no? Y bueno, iremos poco a poco. Vamos a empezar con, bueno, por cierto, los brackets que he hecho, las separaciones que he hecho son estrella, muy buen titular, jugador de rotación, por determinar, porque hay casos en los que realmente no tengo ni idea. Y el último hueco es Shanghai Sharks, porque hay jugadores que no creo que vayan a hacer una carrera en la NBA. Independientemente de que todavía sean jóvenes y puedan llegar a ser mejores. No lo veo nada claro. Así que nada, vamos a empezar con Precious Achiuwa, por ejemplo. Y lo voy a poner en por determinar. No lo voy a poner en Shanghai Sharks porque no creo que sea el caso. Pero estamos hablando de esta temporada regular y esta temporada actual. Precious Achiuwa no es un jugador que debe abrir minutos. Tiene mucho potencial físico, movilidad, pero no tiene habilidad con el balón en las manos. Muchas veces comete errores. Finaliza sorprendentemente mal cerca del aro. Y es un jugador que a veces demuestra como algo de habilidad más de ala que de jugador grande, pero es como que son todos flashes, pero a la hora de la verdad Achiuwa no ayuda en absoluto. Seguimos con Isaac Okoro, que lo tengo por aquí. En algún lado, aquí está Okoro. De momento lo voy a poner en jugador de rotación. Okoro es un jugador que está siendo un titular claramente en los Cavs. Pero si bien es muy bueno en defensa, en ataque todavía tiene mucho que mejorar. Y no creo que en equipos más potentes en el ala que Cleveland, que al final es un equipo que está funcionando muy bien, pero que su zona más vulnerable es precisamente la de ala, Okoro tuviera un rol tan importante pese a que el equipo esté siendo bueno. Creo que es un jugador de rotación ya en esta segunda temporada, lo cual tiene mucho mérito. En defensa va a ser muy bueno, ya está siendo bastante bueno a día de hoy. En ataque es capaz de hacer alguna cosa con el balón en las manos. Básicamente es capaz de cortar a canasta cuando los defensores le hacen un pasillo. Pero aparte de eso, su tiro de 3 ha ido mejorando, pero está muy lejos de ser bueno de momento. Así que lo voy a dejar en jugador de rotación. Y seguimos con Udoka Azubuike. Para mí Udoka Azubuike era un jugador de segunda ronda del año pasado y fue un pick de 27 de los Jazz. Me sorprendió un montón. Es un center enorme y que no ha hecho nada ni el año pasado ni este. Ha estado muy lesionado también. Creo que no va a hacer una carrera en la NBA y creo que va a hacer una carrera ya sea en China o en otro lado. Así que lo ponemos en Shanghai Sharks. Y voy a hacer lo mismo con Vernon Carey. Un jugador que fue el pick 31. 32 si no me equivoco el año pasado de los Hornets y está siendo el tercer center de la rotación, que de hecho no está en la rotación, creo que juega un partido o 2 solo. Vernon Carey es un center corpulento, no muy atlético, que no es capaz de tirar, que lo que hace es ser grande y rebotear, pero no creo que sea lo suficientemente móvil, ni atlético, ni alto para jugar en la NBA, así que no creo que vaya a hacerse una carrera en la liga. Seguimos con Deni Avdija, por ejemplo. Deni Avdija está siendo un titular bueno en defensa, sobre todo en esta ocasión con los Wizards esta temporada. Pero creo que en la mayoría de equipos a día de hoy es más un jugador de rotación, un jugador que jugaría 15, 20 minutos aportando buena defensa.
pero no creo que sea un titular indudable en todos los equipos a día de hoy, porque en ataque tiene mucho que mejorar todavía. Al final, Deni Avdija es un jugador que ha demostrado alguna habilidad como pasador y sobre todo a la hora de mover el balón con inteligencia, ¿no? Pero no tiene un rol en el que le permitan destacar mucho esa habilidad que tiene. Su tiro de momento no es una realidad, así que es un buen defensor con buen tamaño y potencial ofensivo, muy joven todavía, pero no creo que sea más de un jugador de rotación en la mayoría de equipos de la liga. RJ Hampton. Lo voy a poner en por determinar. Últimamente está teniendo unos partidos bastante buenos con los Magic. Y es verdad que los Magic, claro que puede ser una estrella si quieres, porque son los Magic y aparte de Franz Wagner y Cole Anthony tienen pocas cosas claras, ¿no? Pero está demostrando cosas interesantes como pasador, que no lo había hecho hasta ahora, es súper atlético, pero no creo que sea un jugador a día de hoy que podamos considerar ni siquiera un jugador de rotación. Killian Hayes, voy a hacer lo mismo. Mucha gente va a querer que lo ponga aquí en Saigon Sharks. Y... no, de hecho es verdad. Una cosa es la proyección de futuro, donde mi opinión va a ser diferente, pero ahora mismo estamos hablando de esta temporada y Hayes es un defensor adecuado y un pasador competente, pero es tan malo en ataque y tan frustrante en ocasiones que si bien ha demostrado algún flash, no creo que sea un jugador realmente que aporte a la mayoría de equipos y está jugando lo que está jugando porque fue el pick 7 del año pasado en Detroit y es un equipo que ahora mismo tiene un récord terrible, ¿no? Pero lo voy a poner en Saigon Sharks a día de hoy, aunque os anticipo que cuando haga la tier list de lo que espero de ellos, estará un poco más arriba. Josh Green lo voy a poner aquí. A día de hoy ni siquiera lo voy a poner por determinar porque es que no ha demostrado absolutamente nada, no ha jugado absolutamente nada. Se supone que es un prospecto de 3&D que fue drafteado en la primera ronda del año pasado por los Mavericks. No tengo nada claro que vaya a hacerse una carrera. Y no ha demostrado absolutamente nada, o sea que ni siquiera lo voy a poner una tier por encima de esto. Seguimos con Zeke Nnaji. Lo voy a poner en por determinar. En el contexto actual de los Denver Nuggets está jugando bastante, está dentro de la rotación, digamos, y está siendo uno de los mejores tiradores de 3 de la liga. Creo que está promediando como un 45% de ese 3, siendo un ala pivot relativamente atlético, pero no está jugando lo suficiente como para ponerlo como un jugador de rotación y al final... muchos de estos jugadores están teniendo más minutos de lo habitual por el contexto, por la salud, por las enfermedades y porque está jugando pues, la mitad de los jugadores de G-League. ¿Cómo no van a jugar jugadores que fueron drafteados el año pasado? No, pero no lo voy a poner por encima de esto. Pero creo que Zeke Nnaji va a ser un jugador bastante interesante a la larga. Elijah Hughes, Shanghai Sharks 100%. Era un jugador que fue drafteado el año pasado por los Jazz en un pick 30 y algo, que era uno de los mejores anotadores de la universidad, jugaba en Syracuse, si no me equivoco. Y ya venía como un jugador maduro que se esperaba que fuera una especie de anotador desde el banquillo y jugó muy poco el año pasado y está jugando aún menos este año, así que no lo podemos poner ni por encima de esto. A Okongwu lo voy a poner en jugador de rotación. Es un jugador que no ha jugado mucho, es verdad, porque el año pasado empezó con una lesión de pie y luego fue mejorando a medida que avanzó la temporada y en playoffs jugó bien. Por otra parte, este año empezó con una lesión de hombro y ha empezado a jugar hace poco. Y en lo poco que ha jugado está siendo interesante. No lo puedo poner por encima de ese rol de titular a día de hoy, por lo poco que ha demostrado, ¿no? Pero creo que Okongwu jugaría en la mayoría de equipos de la liga unos cuantos minutos, porque es muy bueno a nivel defensivo y sigue siendo un jugador muy joven y bastante productivo para su edad. Es difícil con estos jugadores de segundo año realmente poner a jugadores por encima de este puesto de jugador de rotación, porque no tanto son lo suficientemente buenos de momento. Pero uno que lo es Desmond Bane. Lo voy a poner ya muy buen titular. Desmond Bane venía ya un poco con esta idea, ¿no? Era un jugador más veterano, venía de 4 años en la universidad y de ser un buen defensor y sobre todo un muy buen tirador de 3. Y esta segunda temporada está siendo ya increíble. Desmond Bane creo que jugaría a menos que realmente en su equipo haya una estrella en su posición, Desmond Bane jugaría en casi cualquier equipo y lo haría a un muy alto nivel. Y sí, le voy a poner ya muy buen titular. Tal vez esto sea excesivo por lo bien que está jugando últimamente y deba estar aquí, pero creo que lo voy a dejar aquí. Trey Jones lo voy a poner en por determinar. Creo que hay un jugador de la NBA en Trey Jones, pero no ha jugado lo suficiente. Es un buen defensor, pero muy pequeño y un pasador adecuado, cuyo tiro de 3 es el factor más importante y de momento no es una garantía ni mucho menos. Si se convierte en un tirador decente, al final es un buen defensor, buen pasador, tirador competente, un poco pequeño. Y eso al final es una especie de Monte Morris. Probablemente acabe siendo un jugador de rotación, pero a día de hoy no lo puedo poner ahí. Theo Maledon. El año pasado hubiera estado aquí. Ahora mismo Theo Maledon no está teniendo ninguna oportunidad, está jugando mucho menos en un equipo en reconstrucción y que le está dando oportunidades a prácticamente todo el mundo. Y lo poco lo que está jugando lo está haciendo mal, realmente mal. Solo tiene 20 años, creo que
puede realmente ser mejor que esto, pero a día de hoy Theo Maledon no es un jugador de la NBA, ya se verá en el futuro. Y Saben Lee lo voy a poner en por determinar. Jugó mejor el año pasado que este, es verdad, y eso me da esperanzas. Este año su tiro de 3 no está entrando, cosa que tampoco era una garantía el año pasado, pero es un jugador bueno a nivel defensivo, con brazos muy largos, aunque no muy alto en esa posición de base, y creo que es un base suplente decente, pero no lo suficientemente bueno como para ser un jugador de rotación en cualquier equipo de la NBA, así que lo vamos a dejar ahí. A ver, Patrick Williams ha jugado tan poco que es difícil de valorar esta temporada. Lo lógico sería ponerlo en por determinar, pero en lo poco que ha jugado esta temporada más lo del año pasado, lo voy a poner en jugador de rotación. Hipotéticamente a estas alturas podría estar ya aquí en titular y de hecho posiblemente lo serían los Bulls este año, pero voy a bajarlo un poco por el hecho de que ha jugado como 7 partidos, ¿no? Y ya puestos vamos a James Wiseman, que está aquí más para tier list de proyección. Lo voy a poner en por determinar porque es que no ha jugado este año, así que no lo puedo poner por encima de esto y no lo quiero poner por debajo porque creo que es un jugador de la NBA, simplemente no lo hemos visto en absoluto, ¿no? Jahmi'us Ramsey es a día de hoy un jugador de los Los Angeles Sharks y de hecho voy a poner junto a él a Robert Goodard. Dos jugadores que me gustaban el año pasado. Me pareció que Sacramento había hecho una muy buena elección en el draft. Con Tyrese Haliburton redondeándola con estos dos jugadores, los dos están siendo un desastre. Jugaron muy poco, nada el año pasado y está siendo similar este año y lo poco que han jugado no están demostrando nada. Goodard teóricamente debería acabar siendo un buen defensor de ala y una especie de 3&D. Jahmi'us Ramsey es más un anotador atlético en esa posición de escolta, pero a día de hoy ninguno de los dos aporta absolutamente nada. Immanuel Quickley, lo voy a poner en jugador de rotación, no lo voy a poner por encima de esto porque está jugando peor este año que el anterior. Desde el banquillo en los Knicks está siendo interesante y a veces es una muy buena chispa anotadora, pero sigue siendo muy inestable. Está anotando como un 37% de sus tiros de campo y está tirando peor de 3 este año y no es un defensor muy bueno. Pero creo que en la mayoría de equipos de la NBA jugaría, igual que está haciendo en New York, así que lo voy a dejar aquí. Tyrese Maxey tuvo una racha muy buena, pero en la realidad de la temporada ha tenido sus altibajos. Lo voy a poner en titular, no lo voy a poner por encima de muy buen titular. Es un jugador muy joven, bueno en defensa, con mucho potencial, que venía como un tirador bastante cuestionable y lo está haciendo bastante bien. Creo que lo voy a poner como titular. Obviamente, igual que decía con Desmond Bane antes, es un jugador muy joven y en muchos equipos, si hay un base mejor, no va a ser el titular, pero creo que es un jugador de nivel titular promedio en la NBA ya a día de hoy, lo cual es increíble para un pick 22, si no me equivoco. Naji Marshall. Me gustaba mucho el año pasado y me parecía un jugador de rotación. A día de hoy está jugando mucho menos y está teniendo sus altibajos. Creo que aún así lo voy a poner en por determinar porque creo que es un jugador de la NBA, un 3&D interesante, que está teniendo una temporada bastante regular. Kira Lewis lo voy a poner aquí, se ha roto el ligamento cruzado. En lo que estaba jugando, probablemente estaría en esta tier aún así. Es un jugador que fue drafteado al final de la lotería el año pasado muy rápido, lo cual se vuelve preocupante cuando tenemos en cuenta que se ha roto el ligamento cruzado, pero que tiene mucho que trabajar todavía como base. Pero sí lo voy a dejar en por determinar. Es otro jugador que al final, eso, ha jugado algo, pero no volverá a jugar en toda esta temporada. Nathan Knight. Este jugador a mí me gusta mucho para lo que es, ¿no? Estaba en contrato dual el año pasado con los Hawks, este año está en contrato dual con los Timberwolves y apenas jugaba hasta que, bueno, empezó toda esta rueda de jugadores fuera por protocolos, donde ha tenido minutos y es un jugador grande, a la pivot center, que es capaz de tirar un poco, aunque no esté tirando demasiado bien, relativamente móvil, capaz de botar un poco, es como un jugador que de hecho me recuerda un poco a Nash Reed incluso, y lo voy a poner por determinar. Pese a que no haya jugado demasiado, porque en lo poco que ha jugado ha sido interesante. De hecho, fue uno de los jugadores que le ganó a los Celtics con ese equipo C de los Timberwolves contra los Celtics, ¿no? Y creo que es un jugador de verdad interesante y que va a formar parte de un equipo a la larga. Y sí, no lo quiero poner por debajo de esto en lo poco que ha jugado, porque me ha gustado bastante. Isaiah Stewart es un jugador de rotación, no es mucho más que eso a día de hoy. Es un center un poco pequeño que juega con energía y rebotea, pero que a nivel ofensivo está muy limitado, la verdad. Y puede que algún equipo ni siquiera jugara, depende un poco del contexto, pero bueno, lo voy a poner en jugador de rotación. Y vamos a LaMelo Ball. LaMelo Ball es una estrella. Es una estrella ya, probablemente acabe siendo una superestrella. Obviamente para jugadores tan jóvenes no he hecho una tier de superestrella, pero LaMelo Ball es una estrella, es muy bueno. De hecho, voy a subir esto un poco. Es muy bueno ya, un jugador muy completo y el líder de estos Charlotte Hornets, acompañado de Gordon Hayward, acompañado de Miles Bridges, de Terry Rozier, es un equipo bueno. Pero bueno, es una pasada. Luego tenemos a Sam Merrill, que ha sido cortado, pero ha sido cortado justo a fecha de grabación de este vídeo, así que lo voy a incluir aquí.
por Killian Tilly, porque Sam Merrill está lesionado por unos 3-4 meses y querían su plaza y tenía un contrato no garantizado. Pero lo voy a poner en por determinar. En lo poco que ha jugado, este año juega un poco peor que el año pasado, pero al final es un jugador un poco del estilo Brim Force. No especialmente bueno con el balón en las manos, ni buen defensor, pero que es un buen tirador de 3. Y fue el pick 60 del año pasado y creo que es posible que sea un jugador de la NBA. Y sí, no ha tenido muchas oportunidades, pero las que ha tenido no lo ha hecho tan mal. Así que lo voy a poner ahí. Gabriel Deck tiene que estar aquí. No ha jugado el año pasado, no ha jugado este año. El año pasado los Thunder lo ficharon porque estaban por debajo del mínimo salarial y tenían que fichar un jugador antes del final de la temporada porque si no iban a tener que repartir ese dinero entre otros jugadores. Y siguen el equipo, pero no consiguen entrar en la rotación, aunque todo el mundo esté lesionado. Así que quien quiere decir Shanghai Sharks quiere decir que vuelva a Europa, pero Gabriel Deck no está jugando. Un caso similar es el de Cassius Winston, un jugador que a mí me gustaba bastante cuando se fue drafteado el año pasado y que está ahora en su segunda temporada, un contrato dual con los Wizards y no ha jugado el año pasado, no ha jugado este año, no tiene buena pinta, es un base pequeño, un veterano que juega en Michigan State, que es un jugador bueno operando en el pick and roll y decente, pero no lo veo muy claro. Y ya puestos a hablar de los Wizards, tenemos aquí a Anthony Hill, que lleva ya 2 años en el equipo y es un jugador de 29 años que venía del Khimki de jugar en Rusia y apenas juega. En momentos puntuales es un ala pivot que está tirando bastante decente desde 3, de hecho, pero una vez se termine este contrato, sospecho que volverá a Europa o, bueno, a irse de la NBA, así que lo voy a poner en esta tier. Saddiq Bey pasó una racha tan mala que es complicado ponerlo aquí. Pero voy a dejarlo aquí, está volviendo a jugar un poco mejor, el año pasado jugó muy bien, hay muchos equipos donde obviamente estaría, eso, una tier por debajo, pero es un jugador que viene de Villanova y todos sabemos que en Villanova los jugadores vienen muy bien entrenados, es un buen tirador de 3, con buen tamaño, decente nivel defensivo, que este año el mayor problema que tiene es que en los Pistons, un equipo bastante falto de talento o sobre todo de jugadores productivos a día de hoy, es casi todo potencial y jugadores jóvenes, Saddiq Bey está pudiendo permitirse asumir un rol con demasiada responsabilidad ofensiva en la que pone demasiado el balón en el suelo, pero los momentos en los que se limita un poco más su rol, cuando está sano Jeremy Grant, cuando está sano Kate Cunningham, es un buen 3&D al final y lo voy a poner en esta tier, aunque posiblemente esté siendo un poco generoso. A Dylan Windler lo voy a poner en por determinar, venía con la idea de ser un buen 3&D, básicamente fue un pick muy tardío de primera ronda de los Cavs el año pasado. Un jugador bastante atlético y con un tamaño adecuado para jugar en el ala, que teóricamente es un buen tirador de 3, pero su tiro viene y va. Posiblemente incluso deba estar un poco más abajo, pero si tengo aquí a Sam Merrill, tiene que estar Dylan Windler. Facu es un jugador de rotación. Empezó mal la temporada, es verdad, pero ahora mismo está jugando bien en Denver. No es un titular, en un contexto hipotético tal vez, pero al final tiene limitaciones claras como tirador, está tirando mejor este año, pero no está buen tirador, le falta altura, aunque sea un defensor que realmente se esfuerza, pero no creo que sea un jugador de calibre titular en la mayoría de equipos, así que lo voy a poner como jugador de rotación, y es verdad que ahora mismo está jugando muy bien en los Denver Nuggets. Luego tenemos a Devon Dotson de los Bulls, un jugador que no fue drafteado y que lleva un par de años en el equipo. Es un jugador pequeño que teóricamente es un buen anotador, pero apenas tiene oportunidades en Chicago y no lo veo muy claro. No creo que vaya a tener un futuro muy brillante en la liga. A Cole Anthony lo voy a poner como muy buen titular, lo está haciendo súper bien a nivel ofensivo, tiene que mejorar en otros aspectos. A día de hoy, el Cole Anthony actual no es una estrella, en el futuro tal vez lo sea, pero a día de hoy no lo es. Y sin embargo tiene una producción ofensiva innegable, es un buen tirador, un jugador capaz de crear por sí mismo, un jugador que realmente creo que tiene un techo muy alto y ya está siendo bueno este año en Orlando. Me dicen por aquí, por cierto, que Dylan Windler es del draft de 2019. Es verdad, pero aquí estoy incluyendo a los jugadores que debutaron el año pasado. Creo que hay algún jugador más que estaba lesionado en su primera temporada y debutó este segundo año. Estamos incluyendo a jugadores que eran rookies el año pasado, independientemente de que fueran drafteados ese año o no. Seguimos con Malachi Flynn. Este año Malachi Flynn está siendo una decepción. Fue mucho mejor el año pasado, su rol se ha reducido, está tirando peor. Se ve en un contexto bastante complicado. Pero Malachi Flynn no lo voy a poner en Sharks, creo que es eso, al final es un jugador que, viviendo un poco de las rentas del año pasado, se merece estar aquí, es alguien relativamente veterano, creo que llegó con 22 años a la liga, pero no lo puedo poner por encima de esto porque está jugando mal. Vamos a seguir con Chuma Okeke,
Otro jugador que al igual que Dylan Windler es del año anterior, pero fue drafteado después de romperse el ligamento cruzado al final de su temporada en Auburn, y debido a ello llegó a un acuerdo con los Magic y se rehabilitó con el equipo de G-League, que empezó su contrato el año pasado, y es el año que debutó. Y Okiki fue mejor el año pasado que este año. El año pasado era un jugador de rotación, un free and interesante, y creo que lo va a ser en el futuro, pero este año está jugando bastante mal, está tirando mucho peor, no está siendo demasiado bueno, así que lo voy a poner en por determinar. Sí, Eleby... no sé qué hacer con él. Pick 46, si no me equivoco, del año pasado de los Blazers. Un alero no especialmente bueno como tirador. No, lo voy a poner aquí. No creo que vaya a hacerse una carrera en la NBA. Luego tenemos a Trent Forrest, que... lo voy a poner en por determinar por un motivo, y es que es un jugador de rotación en los Jazz, aunque juegue minutos limitados y no tenga un rol muy grande. Pero eso creo que es más un demérito de los Jazz, que pese a tener un equipo muy bueno y muy completo, están realmente escasos en esa posición de base suplente y por eso ve algunos minutos. Trent Forrest es un base de 1,93 m, bueno en defensa, pero muy limitado a nivel ofensivo. Pero debido al hecho de que juega de un equipo muy bueno de la conferencia oeste, no lo voy a poner por debajo de esto, aunque no tengo claro que vaya a tener una carrera muy longeva en la NBA. Luego tenemos a Armoni Brooks, al que voy a poner como jugador de rotación. Ha tenido sus altibajos, pero al final es un buen triplista. No está tirando también de 3. Creo que está tirando como un 34% este año, con mucho volumen. Pero es un buen triplista y al final los buenos triplistas que tienen un poquillo de habilidad con el balón en las manos juegan en casi cualquier equipo, así que lo voy a poner en esta tier de jugador de rotación. Isaiah Joe está por determinar, tiene sus altibajos. Teóricamente acabará siendo un 3&D adecuado, o bueno, algo más que eso, porque al final tiene algo de habilidad con el balón en las manos, pero no lo está haciendo muy bien. Lo mismo para Skylar Mays de los Hawks. Kenyon Martin Jr. es un alero atlético, bueno a nivel defensivo, que está mejorando como tirador, que tal vez me esté pasando, pero creo que lo voy a poner en jugador de rotación. Creo que muchos equipos lo podrían utilizar durante 15 minutos porque con su tamaño y capacidad atlética y defensa adecuada, creo que podría aportar, desde luego. Seguimos ahora con Jaden McDaniels. Jaden McDaniels el año pasado era un titular, de hecho, en los Timberwolves. Este año lo voy a poner en jugador de rotación. A nivel ofensivo está jugando mal, está tirando mucho peor de 3 sobre todo, pero es un buen defensor de a día de hoy, un defensor realmente bueno, y juega en la rotación de los Timberwolves por algo, y creo que jugaría en casi cualquier equipo. En esa posición de ala pivot, con buen tamaño, buena movilidad, buenos instintos defensivos. Es verdad que le falta tiro de 3, que no era especialmente bueno el año pasado, y este año está siendo peor, pero creo que tendría minutos en casi cualquier equipo a día de hoy, y sospecho que va a acabar siendo un jugador muy muy bueno. Tyrese Haliburton es un muy buen titular a día de hoy. Es un buen pasador, buen tirador, defensor competente, un jugador muy inteligente a la hora de tomar decisiones. Y alguien que está destacando mucho en estos últimos partidos con los Kings, pero que no creo que sea una estrella tampoco, al menos no de momento. El que sí que es una estrella es Anthony Edwards. Los top 1 y 3 de este draft pasado ya son estrellas a día de hoy. Creo que la Melo Ball es mucho más completo. Anthony Edwards es un anotador puro, pero mucho peor a la hora de tomar decisiones y menos completo como pasador o incluso como reboteador. Sospecho que la Melo Ball está reboteando más que él, pero Anthony Edwards es muy bueno a día de hoy y va a ser muy muy bueno. Luego está Jordan Nwora, al que voy a poner en jugador de rotación. Es verdad que posiblemente está jugando los Bucks porque es un equipo al que le falta profundidad en el ala, pero siendo un jugador que fue drafteado en la segunda ronda del año pasado como un jugador de ala veterano y una especie de prospecto de 3&D, está tirando bien de 3, tiró bien el año pasado lo poco que jugó, y este año el volumen está siendo superior porque está jugando más minutos, no está siendo tan eficiente, pero creo que aún así está tirando por encima del 40% de 3 y tiene un buen tamaño y es un defensor adecuado, así que sí, si es un jugador de rotación en un equipo como los Bucks, lo voy a poner como mínimo en esta tier. Creo que es mejor que Trent Forrest, que es otro jugador de rotación en un buen equipo, ¿no? Aaron Smith lo voy a poner por determinar. El año pasado estaba aquí, pero es que este año al final es un prospecto de 3&D una vez más, un jugador atlético, mucho más de lo que esperaba y con mucha intensidad defensiva, pero que ha visto su rol todavía más reducido este año con Ime Udoka y que no está aportando gran cosa en los minutos que juega. Tiene algún partido mejor, donde tira un poco mejor, pero no está siendo muy bueno, así que lo voy a poner por determinar. A Pritchard lo voy a poner un poco por encima. Es otro jugador que no está teniendo un rol muy grande en los Celtics este año. Está jugando menos que el año pasado, pero últimamente está empezando a despertar, está jugando mejor. Y es un base que compite en defensa, pero un poco pequeño y no muy atlético. O sea que en defensa tiene sus limitaciones, pero en ataque es un pasador adecuado y sobre todo un muy buen tirador, cuyo tiro está empezando a despertar a lo largo de la temporada. Así que sí, creo que en la mayoría de equipos sería un jugador de rotación. Pokusevski, hay quien tiene muchas esperanzas puestas en él. Si hablamos de potencial de futuro es otra cosa. A día de hoy Poku no es un jugador de la NBA en absoluto. De hecho, probablemente no jugaría en los Shanghai Sharks. Pero bueno, lo voy a poner ahí. Nick Richards.
Nick Richards no está jugando tanto en los Hornets, está jugando como 9 minutos por partido, así. Pero los minutos que juega me parece un jugador bastante competente. Tanto es así que esto es probablemente una de las más optimistas, ¿no? Pero creo que es un jugador de rotación en la mayoría de equipos. Es un center que cumple su función, bueno en defensa, eficiente cerca del aro, pelea los rebotes y poco más, pero como tercer center energético jugaría en prácticamente cualquier equipo, creo, y desde luego está siendo mucho mejor que Brandon Curry, que fue drafteado por encima de él en el mismo año. Jay Scrapp no creo que sea un jugador de la NBA. A mí Marcus Howard me gusta, pero lo voy a poner por determinar. Es uno de los mejores anotadores o fue uno de los mejores anotadores de su última temporada en la universidad, en Marquette. Es un triplista letal, realmente bueno desde 3, pero es muy pequeño nivel. Dicen que mide 1,83 m me parece, y eso es optimista. Creo que está por debajo del 1,80 m, o sea que es un defensor muy malo. Lo único que hace es tirar mucho y bien. Y en las pocas oportunidades que ha tenido, tanto el año pasado como este en Denver, sigue siendo eso, un buen anotador, un buen tirador, pero es difícil justificar que juegue porque su tiro de 3 no es tan bueno como para permitir el lastre defensivo que es. Aún así lo voy a poner por determinar, pero creo que Marcus Howard es realmente muy posiblemente una superestrella en China, pero lo voy a poner en por determinar. Está ahí un contrato dual en Denver luchando, ¿no? Xavier Tillman está jugando peor este año que el año pasado, pero si he puesto aquí a Nick Richards tengo que poner a Tillman. Un muy buen veterano, un jugador que cumple bien su función, bueno en defensa en esa posición de la pivot, muy bueno tomando decisiones, un pro al final, y creo que le corresponde esta tier. A Jalen Smith lo voy a poner por determinar. Creo que los Suns cometieron un error cortando su contrato de novato del año que viene y el siguiente. Jalen Smith creo que puede llegar a ser muy bueno, a día de hoy no lo es. Con los Suns ahora mismo está jugando porque, obviamente, Kaminsky lesionado toda la temporada, Ayton y McGee entrando y saliendo por el contexto actual, ve algunos minutos y no está siendo bueno en absoluto, pero creo que está demostrando suficiente en sus flashes como para ponerlo en por determinar a día de hoy. Roderick Thomas no tengo claro que sea un jugador de la NBA, está en un contrato dual en los Celtics ahora mismo y no juega nada. Devin Vassell lo voy a poner jugador de rotación, es un buen friandilla a día de hoy, uno de esos jugadores que no comete muchos errores, bueno a nivel defensivo, atento en defensa además, capaz de tirar de 3, con buen tamaño, versátil. Creo que a casi cualquier equipo le gustaría tenerlo a día de hoy en su rotación, aunque sea jugando 15 minutos. Paul Reed me gusta mucho, pero a día de hoy es un por determinar. Juega algo de vez en cuando, pero es un jugador con muchísimo potencial físico y defensivo. Cuando juega tapona un montón de balones, roba balones, corre en transición, pero no creo que vaya a conseguir hacerse un hueco esta temporada en los 76ers con Embiid y Andre Drummond. Aún así no lo quiero poner por debajo de esta tier. Killian Till es similar, es el jugador que le quitó el trabajo a Sam Merrill, así que si Sam Merrill está aquí, Killian Till está aquí. De hecho, voy a bajar a Sam Merrill, creo que es el que menos corresponde a esta tier de todos, teniendo en cuenta que ha sido cortado. Till es un jugador con mucho talento, muy hábil, un center bueno desde 3, pero con problemas de salud, no muy atlético. Es difícil saber si realmente va a llegar a lavarse una carrera buena o no en la NBA. Por lo menos a día de hoy, a fecha de grabación de este vídeo, acaba de firmar un contrato de 2 años y $4 millones con los Grizzlies, o sea que bien por él, va por el buen camino. Y ya para finalizar, Jason Tate lo voy a poner en titular. No en todos los equipos, obviamente, pero es un muy buen defensor y para ser un jugador de segundo año es mucho más maduro que todos, de hecho, tiene 26 años de edad, solo Anthony Hill, si no me equivoco, es mayor que él. Y es eso, muy bueno en defensa, en ataque, es capaz de hacer su trabajo, finaliza bien cerca del aro y es eficiente. Su tiro de 3 no es bueno a día de hoy, es el mayor problema que tiene, pero en muchos equipos Tate tendría un rol como titular probablemente, y es eso, es un jugador que no te va a restar en el campo porque si bien es un poco pequeño para jugar de alero y sobre todo de ala pivot, es capaz de cumplir su función en ese molde un poco al estilo PJ Tucker, ¿no? Obi Toppin creo que es un jugador de rotación, probablemente tendría un rol muy superior en los Knicks si no fuera por Julius Randle porque juegan posiciones similares, corre en transición como nadie y es eficiente cerca del aro, pero tampoco lo puedo poner por encima de esto. Y este lo he dejado para el final porque se me ha olvidado su nombre, es un jugador de los Caps que juega con mucha... Lamar Stevens, gracias. Es Lamar Stevens, un jugador de los Cavaliers, atlético, bueno en defensa, que teóricamente no es un buen tirador, pero este año está tirando como un 38% desde 3. Pero lo voy a poner por determinar. No creo que sea un jugador de rotación en la mayoría de equipos de la NBA. En Cleveland en ciertas ocasiones tiene minutos, pero lo voy a dejar aquí. Y con esto finalizado de la tier list de jugadores de segundo año, hablando de cómo están jugando a día de hoy.
Esto no es una proyección de futuro, hay jugadores que estarían por encima y por debajo si estuviéramos hablando de cara al futuro, pero actualmente creo que esto es la posición en la que dejaría a todos estos jugadores. Y nada, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.